pues la paga del pecado es simplemente la muerte, dice la Escritura. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces yo predico a Cristo y a Cristo glorificado, ¿no? Permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mejor o el mayor de ellos es ¿cuál? El amor. Que nada nos puede separar del amor de Dios. Hoy presentamos Viviendo con gratitud. El llamado a una vida de gratitud, parte 1. Mis hermanos, hoy vamos a comenzar una serie que va a dotar de 4 predicaciones. Solamente va a ser interrumpida un domingo, y es porque tenemos un invitado especial ese domingo. ¿Okay? No le voy a decir quién es, pero usted lo va a ver cuando llegue. Pero va a ser de gran bendición. Pero el título de esta nueva serie es Viviendo con gratitud. Viviendo con gratitud. Y les voy a pedir que, si usted es tan amable, busquen su Biblia en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, y cuando lo tenga se pone en pie. Hoy vamos a tratar de terminar temprano, como eso de la 1:30 de la tarde. Dígame ahora. El título de la serie es Viviendo con gratitud, pero el tema que vamos a estar mirando hoy es el llamado a una vida de gratitud. El llamado. ¿Ok? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta, ¿qué dice? Léalo conmigo. Es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Señor y Padre, damos gracias en esta hermosa y preciosa mañana que tú nos has regalado. Y Señor, la oportunidad de venir libremente a este lugar que hemos separado para, como tu cuerpo, como tu iglesia, darte culto, honra, gloria y alabanza. Pero ahora te pedimos, Señor, que abras a nuestro corazón a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, sea trayendo convicción a nuestros corazones. Padre, úsame a mí para tu gloria, quita todo lo mío, Señor, y solamente que seas tú, Padre. De tal forma que al escuchar estas palabras y estos principios, los podamos poner en nuestro andar diario como una obra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Pueden tomar asiento, mi querido hermano. Hermanos, mire, vivimos en una sociedad que fácilmente se queja, ¿sí o no? Nos quejamos por todo. Si las calles están muy bonitas, nos quejamos porque es que están demasiado perfectas y se está gastando mucho dinero en las carreteras. Si están malas, entonces nos quejamos porque las carreteras, ¿qué hace el gobierno con el dinero? ¿Usted ve? Si no tiene que ponerse, se queja porque pues no tengo que ponerme, pero si tiene mucho que ponerse, se queja porque no encuentra cómo decidirse qué ponerse. Y digo yo, esto es a manera general, no estoy hablando en su caso específico, pero si es su caso, entonces preste un poquito de atención, abra bien los oídos para que escuche lo que la palabra de Dios tiene que decir, ¿no? Mire, nos resulta natural enfocarnos en lo que nos falta más que en lo que tenemos. ¿No le ha pasado eso? ¿Sí? A mí me pasó, brother, pero ya gracias a Dios he ido superando esto porque me empecé a fijar que me faltaba pelo. Oye, ¿por qué te ríes, brother? O sea, pero sí, me empecé a fijar, me falta pelo, y no me daba cuenta que pues me podía enfocar en otra cosa, no me podía enfocar en lo que tenía, y era que todavía me salía pelo en la barba. Y lo que hice fue que me empecé a arreglar y me di cuenta que el quedarse sin pelo era un beneficio. Nunca me he levantado después de eso despeinado. No me tengo que peinar para ningún evento. ¿Sí? El único que sufrió fue el barbero, pero ganó la Gillette. Mi querido hermano, a veces nos enfocamos tanto en lo que no tenemos que dejamos de disfrutar las cosas que sí tenemos y que Dios nos ha permitido. ¿Ok? Ahora, sin embargo, el apóstol Pablo,
escribiendo a una iglesia, en este caso una iglesia que era bastante joven, que estaba enfrentando la persecución, le exhorta a mantener 3 actitudes espirituales para la vida cristiana: el gozo, la oración y la gratitud. Este pasaje, mi querido hermano, no es simplemente una sugerencia para cuando las cosas le vayan bien, sino más bien es un mandato para todo momento. ¿Ok? Estas 3 actitudes, gozo, oración y gratitud, son señales, mi querido hermano, de una vida llena del Espíritu y de una madurez en Cristo, o de una vida madura en Cristo. Y con esto vamos a entrar rápido al primer punto, porque hoy hay bastante que cubrir en el día de hoy, y también vamos a tener la cena. El primer punto que vamos a ver es lo que menciona el versículo 16, dice: estad siempre gozosos. El primer punto es la alegría como fruto del Espíritu. Y cuando digo alegría no digo felicidad. ¿Ok? Sí, esta déjamela clara, no, déjalo así, no hay problema. No te preocupes que como quiera el biombo me brilla. Pero hay veces que confundimos la felicidad con alegría y gozo. ¿Sí? La felicidad siempre va a depender de algo a su alrededor que usted está esperando que salga bien. Pero la alegría o el gozo vienen de un estado interno que usted sabe que usted tiene. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? Yo soy hijo de mi papá y de mi mamá, no matter what. Eso no hay quien lo cambie, ni las circunstancias. Esa es mi realidad. Entonces, nosotros somos hijos de Dios. No importa lo que esté pasando. Y eso produce una alegría en el corazón o un gozo en el corazón que me ayuda a enfrentar las dificultades que voy a ir viendo en esta vida. Porque esta vida, déjeme decirle, esta vida, esta que tenemos acá, tiene muchas dificultades. Y a veces se juntan todas. ¿No le ha pasado eso? Allá decimos, empieza a llover sobre mojado. ¿Sí? Entonces, el gozo, como dije, no es lo mismo que la felicidad. Y la felicidad depende de circunstancias. El gozo depende de nuestra seguridad en Cristo. Depende de Cristo, mi gozo. ¿Sí? Pablo no dice aquí, estad gozosos cuando todo salga bien. ¿Verdad que no? Dice, sino siempre. Este gozo es fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22, ahí está hablando del fruto del Espíritu, y una de las cosas que menciona es el gozo. ¿Cuántos dicen tener el Espíritu de Dios? Preocupante. ¿Cuántos dicen y saben y están seguros que el Espíritu de Dios está con ustedes? Pues entonces se supone que haya un fruto en su vida, y parte de ese fruto, que se componen de varias cosas, ¿sí?, está el gozo. ¿Sí? Es algo que va a producir el Espíritu que mora en nosotros ahora. Ahora, no quiere decir que usted va a estar saltando de felicidad todo el tiempo. Hay veces que hay momentos difíciles y tristes, pero eso no cambia el gozo y la seguridad que sentimos en Cristo Jesús. Por eso mire, el Salmo 23, yo sé que yo lo cito cada rato, pero es que tiene tantas verdades encerradas en unos cuantos versos. Porque nos habla de los momentos de tranquilidad, nos habla de cuando Dios nos guía, pero nos habla de los momentos difíciles. Nos lleva hasta pensar en el tiempo que puede llegar la sombra de la muerte. Pero fíjense, la idea central de este salmo es que tenemos ¿a quién? Al pastor. ¿Quién es nuestro pastor según ese salmo? Dios, Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice? Sí, y comienza a decir, ¿en qué? En lugares. Y hay mucha gente que le gustaría que ahí se quedara el salmo. ¿Qué más dice? A ver, usted que se lo saben. Es más, hasta ahí algunas personas dicen, no, hasta ahí está bonito.
Y después, hermano, ¿qué dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte. A todos, mis queridos hermanos, va a llegar a esos valles. No importa cuán rico, cuán pobre, cuán saludable, cuán enfermo, cuán alto, cuán bajito, cuán gordo, cuán flaco. Puede ser muy bien parecido como el pastor. No importa, mi hermano. A todos nos va a llegar ese tiempo de cruzar ese valle. La esperanza y el gozo del cristiano radica en que el pastor usará su vara y su callado y me van a infundir aliento en medio de esa dificultad y de ese valle. De ahí viene el gozo. ¿Usted vio? No está hablando de que las circunstancias van a ser fáciles. De hecho, el Señor Jesús muchas veces advirtió que en este mundo hay problemas, hay aflicciones, va a haber persecuciones. Pero que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. El apóstol Pablo dijo, mire, cuando él cita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hay que leer el contexto de lo que le está hablando. Está hablando que él ha pasado dificultades, pero que esas dificultades las ha podido enfrentar en Cristo. Hay gente que toma eso como un amuleto, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, las mujeres me voy a maquillar, todo lo puedo en Cristo y voy a quedar bien. No es para eso. Ese versículo se cita en una realidad de la vida del cristiano, que aquel que ha tenido una nueva naturaleza ahora puede enfrentar las cosas más difíciles confiado porque el Señor le va a dar las fuerzas para atravesarlas. No es que las va a quitar, sino que le va a dar fuerza, y ese gozo proviene de ese conocimiento, de esa base que usted tiene de saber quién es Dios en su vida. El creyente puede tener lágrimas en sus ojos, pero también gozo en el corazón, porque sabe que Dios está al control. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros en algún punto de la vida no hemos tenido lágrimas en los ojos? Aún siendo cristianos y sirviéndole al Señor. ¿Sí? ¿Cuántas veces usted no se ha arrodillado delante de Dios y ha derramado lágrimas? Pero ahí está su gozo, en que usted puede ir delante del Señor. ¿Usted vio eso? El gozo viene de saber lo que dice en Hebreos 4:16, que ese trono de la gracia está abierto y disponible para usted y para mí. Ahí tenemos un testimonio. Mire, esa niña que le están dando ese biberón es un testimonio claro de que el valle de sombra y de muerte llegó, ¿verdad, mis hermanos? Pero ellos tuvieron el gozo del Señor en su corazón. Y me acuerdo que cuando ella daba el testimonio, ella decía, Señor, esto es duro. Para mí es muy duro, pero Señor, yo no voy a renegar de ti. Ese es el gozo, mi hermano. Una niña de meses, de días, que iba a ser trasladada de un hospital a otro, porque tenía unas condiciones que era muy complicado el cuadro clínico. Pero una madre y un padre que sabían quién era su Señor. Esto no lo estamos sacando por ahí de un fairy tale. Es verdad, está aquí en nuestra iglesia, palpable el gozo del Señor. Ahí está la niña. Lo que Dios permite en nuestra vida, mírela. Pura abuela. Mira qué contenta se puso la abuela rápido. Mire lo que dice Filipenses 4:4. Regocijaos como en el Señor. ¿Cuántas veces? Siempre. Y otra vez insiste, regocijaos. La aplicación de este primer punto es que cuando la fe se enfoca en Cristo, mi querido hermano, y no en las circunstancias, el gozo permanece. ¿Ok? Pide al Señor que renueve tu alegría espiritual. ¿Sí? Hay veces que decimos, estamos en victoria, pero caminamos como derrotados. ¿Sí? A veces que, ¿cómo estás en victoria? Pero hay personas que han perdido ese gozo.
Porque se han olvidado de las promesas del Señor. Se han olvidado que ahora son propiedad de Dios. Y que Dios nunca, escúchame bien, nunca abandona a sus hijos. En la Biblia encontramos un relato de aquellos que habían sido masacrados por causa de Cristo. Y eso suena muy duro y definitivamente lo es. Pero según la Biblia, es que este mundo no era digno de su sangre. Y el Señor permitió algo mejor para ellos. Los sacó de este mundo y los llevó a morar eternamente con Él. A veces que pensamos que la muerte es lo peor que le puede pasar a una persona. Pero si una persona en Cristo es soportar a la eternidad, a una vida llena, mire mi querido hermano, llena completamente, plena, gozando de su Señor. Yo le he contado la historia de un amigo y lo voy a contar una vez más porque eso me ha impactado a mí y eso me ha dejado toda la vida impactado. Donde yo lo fui a ver al hospital aquí al MD Anderson. Yo no me canso de contar esto porque es algo tan impactante. Cuando yo entré a aquel cuarto y aquella persona que yo conocía, que era un hombre robusto, que era un hombre grande, que era un hombre trabajador, de momento verlo tirado en una cama sin pelo, con un lado muerto, había bajado tanto de peso, con un cáncer terminal, mi querido hermano. Y cuando me voy a ir me dice, así como podía hablar, nos vemos en la gloria. No me quebranto porque me dio lástima con él, me quebranto por el gozo que este varón tenía. Un gozo que no dependía de sus circunstancias porque sus circunstancias no eran fáciles. Pero estaba centrado y clavado en la obra de Cristo. Tanto así, mi querido hermano, que él estaba listo para irse con su Señor. Eso es el gozo. Y el gozo va a producir una relación. Vamos a querer estar en relación. Segundo punto, la oración como conexión constante. Ahí en el versículo 17 dice, orad sin cesar. Pablo enseña que la vida cristiana no puede, mi querido hermano, separarse de la oración. ¿Sí? Hay veces que no hay gozo porque no hay relación, porque no hay conexión. Y, lamentablemente en la era moderna, la iglesia ha perdido eso. En esta era no moderna, postmoderna, como se le conoce a este tiempo, ¿sabe que conocemos que el mundo viene por eras, ¿no? Vino la era medieval, ¿verdad? La era moderna, y ahora estamos en la era postmoderna, ¿sí? Entonces, en esta era postmoderna, la iglesia ha perdido el sentido de la relación, porque se basa muchas veces en las emociones que se puedan sentir, pero no en cultivar una vida de relación. ¿Sí? Y la oración está por allá como en los últimos momentos de la vida, cuando estás desesperado, como que entonces hay que ir a orar. Hay gente que espera que como decimos allá, cuando ya todo el mundo se te está cayendo encima, para entonces ir donde el Señor y orar. Pero la oración es fundamental en la vida del creyente. Fundamental. ¿Usted sabe por qué es bien fundamental? Porque Cristo lo hizo. ¿Habrá alguien que se crea mejor que el Señor? Y diga, yo no necesito orar. ¿Habrá alguien? Pablo enseña que no se trata de orar todo el día sin hacer otra cosa, sino de mantener una comunión continua con Dios. Y cuando digo orar, mi hermano, ¿cuántas cosas de tu vida diaria le consultas al Señor? ¿Cuántas decisiones que tú estás tomando le consultas al Señor? Hablas con Él, le pides consejo. Eso es parte de la relación. Señor, yo te hablo, pero yo quiero que tú me hables ahora. Esto es parte de la oración también. Porque déjame decirte que si tú oras y abres la Biblia, Dios te va a hablar. Y te va a hablar claro y contundente.
Y eso va a producir gozo. Sí, porque en los momentos más difíciles, yo le he contado esto antes y lo voy a contar una vez más. A mí me gusta contar mis testimonios porque son las vivencias que yo he tenido. Pero lo voy a decir una vez más, para los que no saben, nosotros, mi esposo y yo, no podíamos tener hijos naturalmente y adoptamos unas niñas. Pero antes de que eso sucediera, una vez yo intenté quejarme con el Señor. Y digo intenté porque ahora les voy a contar, muchos ya conocen esto. Yo iba de camino en mi carro, allá en Puerto Rico, y en esos días había comprado un celular nuevo de esos que se abren, ¿no? De aquellos le decían Razer, creo que era de Motorola, anuncio no pagado. Y yo tenía lo que le llamamos la fiebre, ¿no? La fiebre de contestar la cuestión de que me vieran con el teléfono pegado. Por unos ignorantes. Y mi esposa me llama y yo rápido saco el teléfono y voy en la autopista y lo pongo de este lado porque para que me vieran. Y mi esposa me llama y me dice que una de sus parientes estaba embarazada. Y yo le dije, bueno, ok, qué chévere. Colgué y tiré el teléfono ahí me olvidé el teléfono y todo, lo tiré así en el asiento. Y rápido empecé, Señor, ¿cómo es posible que nosotros que te servimos, que te reconocemos como Señor, no nos dé la oportunidad a nosotros de ser padres y se lo das a personas que ni tan siquiera te buscan, ni tan siquiera te aman? Pero en una ocasión anterior yo había orado y había abierto la Biblia y había una palabra sembrada en mi corazón. Y la palabra fue la siguiente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermano, eso me dejó mudo y empecé a llorar y a llorar. Y entonces, en vez de ir exhibiendo el teléfono, iba exhibiendo las lágrimas por toda la autopista. Pero el Señor produjo gozo en mi corazón, un gozo tan profundo que eso ayudó a tomar la decisión de movernos hacia la adopción. Y cuando ese gozo que produjo esa palabra que me quebrantó en ese momento, me llevó a la adopción, entonces pude ver el corazón de Dios cuando dice, los he adoptado como hijos. Tuve la oportunidad de sentir quizás lo que Dios hace con cada uno que recibe en adopción. Y por ende, tener la oportunidad de ver cómo 2 vidas fueron transformadas. De la desesperanza, de la incertidumbre, de la pobreza y quizás de un futuro condenado a la libertad, al desarrollo. Y hoy son mujeres casadas, profesionales. Me hubiese perdido de todo eso simplemente por no enfocarme en el gozo y enfocarme en la queja. Pero cuando usted ora y abre la Biblia, Dios le habla, eso se queda en el corazón y sale en el momento que usted lo necesita. Y en ese momento va a producir en nosotros un gozo y una aceptación de la voluntad de Dios. La oración, mi querido hermano, es la respiración del alma. Sin ella, nosotros los creyentes nos debilitamos. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cómo aplicamos este punto? Aplicamos de la siguiente manera, que cuando mantenemos la oración activa, nuestros corazones se ajustan a la voluntad de Dios, no la voluntad de Dios a mí. ¿Sí? Cuando hay esa relación, ¿ok?, de oración, lectura, comienza el gozo en nuestro corazón y comenzamos a amoldarnos a la voluntad de Dios. No solamente la voluntad de Dios para mi vida, como Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, la Biblia es clara, que le honres, que vivas para Él, que te ocupes en tu salvación, ¿sí? Que seas testigo fiel. Pues esa es la voluntad de Dios. Y parte de eso también es que, mira, que ores, que lo busques, que seas agradecido en todo, que tengas gozo porque es un fruto que Él ha prometido. Ahora, hay voluntades que a veces no queremos aceptar cuando hay cambios en nuestra vida, ¿sí o no? Hay gente que no le gustaría irse de aquí, pero a lo mejor se va a tener que ir. Hay gente que a lo mejor no quiere dejar ir al hijo o a la hija de la casa, pero ese hijo o esa hija se le va a ir. Tarde que temprano se le va a volar el muchacho. Así es.
Y a veces no queremos esa voluntad. Mire, la voluntad mía no era estar tampoco aquí en Texas. Y mucho menos sirviendo como pastor. Yo sabía lo que esto conlleva. O sea, el que prueba la miel sabe que es dulce. Por ponerlo en palabras un poquito más fáciles. Pero la voluntad de Dios está por encima de la mía, mi querido hermano. Y el orar y el buscar ese gozo, sabiendo que no depende de lo que yo sé, ni lo que yo soy, ni de dónde vivo, sino del Señor y de su voluntad, me llevó a aceptar la voluntad de Dios y la voluntad de Dios que estuviera aquí. Y a lo primero no quería venir. Cuando yo llamé a la persona que me dice, es que estoy en Houston, en Texas, yo dice, y dice, tengo que ser sincero, hermano, porque si no estaría mintiendo aquí. Pero esa era la voluntad de Dios. Tuve que sujetarme a su voluntad. Y quizás hay algunos de nosotros que estamos aquí, que Dios va a cambiar circunstancias a nuestro alrededor. Te tienes que sujetar a la voluntad de Dios gozoso. Pero solamente cuando tenemos esa base, ese fundamento, esa oración, esa palabra, ese conocimiento, es que entonces comenzamos a ajustarnos nosotros a la voluntad de Dios. La oración diaria nos prepara para agradecer incluso antes de recibir la respuesta. ¿Sí? No es que usted diga, Señor, gracias porque yo sé que tú vas a contestar conforme a mi voluntad. Señor, gracias porque yo sé que tú me escuchaste y que vas a contestar conforme a tu voluntad. Usted y yo siempre queremos cosas buenas. Aquí nadie quiere cosas malas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando yo voy a buscar en un sitio y me van a vender una chuleta, yo miro la chuleta más bonita, más grande, más gruesa. ¿Sí o no? Dame esa. Y no se haga que usted también lo hace. Yo sé por qué me mira así. ¿Sí? Cuando vamos a comprar una ropa, queremos que la ropa, si la vamos a pagar y es nueva, que no esté descosida ni nada. ¿Verdad que sí? Entonces nos gustan las cosas buenas. El asunto de esto es que nosotros queremos lo bueno, pero solamente Dios tiene lo mejor para nosotros. ¿Sí? Él tiene lo mejor. Una excelencia que usted y yo con todas nuestras obras no podemos producir. Y esa se llama la voluntad de Él. Y cuando caminamos en su voluntad, y por eso mi esposa me preguntaba en estos días, ¿cuál es tu historia preferida de la Biblia? Y es la historia de José, aparte de la de Cristo, por supuesto, pero la de José, ¿por qué? Porque mire, la bendición más grande en la vida de José comenzó metido en un pozo vacío. Años de sufrimiento. Traicionado, desterrado, acusado falsamente, olvidado en una cárcel. Esa es la historia de José, pero esa era la voluntad de Dios, porque Dios tenía un plan más excelso, mejor de lo que él se imaginaba. Y cuando usted, mi querido hermano, ora y va a la palabra y acepta la voluntad de Dios, usted comienza a gozar de lo mejor que tiene Dios para usted. Yo nunca me imaginé que un domingo íbamos a tener un problema de sentarnos aquí. Ahorita los ujieres no sabían qué hacer porque ¿por dónde ponemos las personas? Pero Dios ya lo veía. ¿Cómo lo vi yo? Tengo que ir a un lugar donde casi no hay gente, porque lo que había eran como 20 personas aquí. A empezar de nuevo. ¿Sí? Miren, ahora estamos cómodos. Antes estábamos medios cómodos, pero antes usted abría la puerta de la entrada y caía encima de los hermanos y se tropezaba, ¿verdad, hermano Henry? Las sillas estaban así al lado de la puerta de cristal. Pero Dios tenía algo mejor que usted y yo no veíamos, especialmente yo, ni los hermanos tampoco. Pero nos sujetamos a la voluntad de Dios. Aquí vamos a servir, aunque nos cueste. Señor, esta es tu voluntad. Y salimos a no importa si teníamos, si no teníamos comodidad, nos íbamos a los vecindarios a caminarlos, a llevar información, ¿verdad, hermano? Porque esa es la voluntad de Dios. Esto nos lleva al tercer punto, y es que la gratitud como respuesta a su soberanía. Dice aquí, da gracias en todo, porque esta es ¿qué? Para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no siempre brota naturalmente, debe cultivarse. ¿Ok?
Usted se lo tiene que enseñar a sus hijos. ¿Cómo se dice? ¿Verdad que sí? Y no le da hasta que el niño ¿qué? Porque naturalmente no somos así. La maldad del pecado en nuestra vida hace que seamos ingratos, que seamos desagradecidos. La iglesia de Estados Unidos es una de las más cómodas del mundo y es la más que se queja. Es una iglesia que tiene templos enormes, que tiene recursos a montón, convenciones con dinero que mire, se puede donar y todavía no se les acaba. Y se quejan. Y digo en términos generales. Porque no han cultivado el agradecimiento. ¿Usted sabe cuántos hermanos de nuestros países de América Latina desearían por un minuto tener lo que usted y yo tenemos aquí? Usted sabe que hace unos años atrás yo estuve envuelto en ayudar a una obra en México, hace muchos años, antes de yo estar aquí. Y los niños tomaban la escuela dominical en unas escaleras en el sol, mi hermano. 20, 25 niños, contentos, alegres en un ranchito allá en México. Y aquí porque no le dimos una galletita que no tuviera gluten, nos quieren demandar. Esa es la iglesia de Estados Unidos. Tenemos que despertar y ser una iglesia agradecida. Señor, gracias porque tenemos mucho más de lo que nosotros necesitamos. El menos que come aquí se come una buena tortilla fresca, con frijoles frescos. El menos. Pero todos los días come. La iglesia ha cambiado la alabanza por la quejabanza. Ay, pastor, usted es muy directo. Pues déjame decírselo de otra manera que no sea tan directa. Hemos cambiado la alabanza por quejarnos continuamente. ¿Verdad que es lo mismo? Pero no se sintió tan dura. No se nos ordena agradecer por todo. Porque como dije, hay cosas difíciles, pero si no, en todo. Claro que usted no le va a dar gracias Señor porque me voy a morir de cáncer. Usted no va a decir eso. Pero gracias Señor, porque yo sé que aunque yo esté pasando por esto, tú sigues siendo mi Dios. Fortaléceme para darte a ti la gloria a través de esta circunstancia. ¿Usted vio? ¿Usted vio la diferencia? ¿Sabe que el Señor Jesucristo, para honrar y glorificar al Padre, tuvo que morir en la cruz? Esto significa que aunque no entendemos el por qué, confiamos en el para qué. Dios siempre, no a veces, siempre tiene propósito. Usted abre la Biblia y se va a dar cuenta que Dios tuvo propósito en todos los hombres que aparecen ahí, en todas las mujeres que aparecen ahí. ¿Sí? ¿Han leído el libro de Ruth? ¿Usted sabe cómo terminó Ruth en aquel lugar? Porque mataron a sus esposos. Tuvo que huir con su suegra. Se tuvieron que devolver, pero Dios tenía un plan, un propósito. ¿Conocen la historia de Esther? Había un propósito. ¿Conocen la historia de Jacob? Había un propósito de Dios. Y en su vida también hay un propósito. Dios está haciendo algo en su vida. Él se va a glorificar en la suya y por eso es necesario que atraviese lo que estás pasando. Pero agradece al Señor en medio de eso, porque Él va a seguir siendo fiel en tu vida y en la mía. Él sigue sentado en su trono de gloria. De hecho, Isaías dice que mientras se fue un rey, Él estaba allí sentado.
Mi fe y mi confianza no descansa en las circunstancias, descansa en la soberanía de mi Señor. Él está por encima de todo. Mi querido hermano, Él es el dueño del universo, el creador de las cosas. Él hizo todo lo que nosotros vemos, mi querido hermano. Ese es el poder, dice la Escritura, con el poder de su palabra, mi hermano. Nosotros tenemos que entender que hay propósito en todo lo que el cristiano va enfrentando. Romanos 8:28 es mi versículo favorito. Si alguna vez usted quiere ganar una competencia, a veces se pregunta, ¿cuál es el versículo favorito del pastor? Romanos 8:28. Voy a leer la primera parte donde dice, y a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? El tropezón que tuve, sí. Todo en la vida del cristiano obra para bien y eso hace que nosotros vivamos agradecidos al Señor. No por el tropezón, sino por lo que aprendimos en el tropezón. ¿Sí? Una vez yo me caí de una bicicleta, mi hermano. Di vuelta, pero aprendí. Venía bajando una cuesta yo soy de un campo y allá hay lomas y cuestas y yo venía en la bicicleta. Y ya me habían dicho, no te tires porque maniobrar a esa velocidad es difícil en una bicicleta. Pero, you know me, ustedes me conocen. Me subí hasta allá, hermano, y me lancé. Y cuando venía llegando abajo, al llano, un señor cruzó la carretera y venía un auto. Entonces tenía una persona en este carril y un carro por el otro. Y el hijo de doña Minerva salta con la bicicleta a la acera y se devuelve. Y cuando se devuelve, se le tuerce el manubrio, ¿verdad?, a la bicicleta, hermano, y yo veía la calle y el cielo, la calle y el cielo. Hermano, qué reventada me di. La bicicleta no sirvió para más nada, pero aprendí. No doy gracias a Dios por la reventada que me di, pero doy gracias a Dios por lo que aprendí en esas circunstancias. Y algunos de los que están aquí riéndose, Dios les va a pegar una revolcada pronto. Y vas a aprender el propósito que Dios tiene a través de eso. No des gracias por eso, da gracias por lo que vas a aprender en medio de esa revolcada. Así le dijo Dios a Pedro: Pedrito, Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo mío. Pero yo he rogado que tu fe no falte. ¿Sabes lo que yo hubiese querido escuchar? Pero yo lo he reprendido y no va a tocar ni un pelo tuyo. Pero no fue lo que dijo el Señor. Era necesario esa zarandeada para Pedro. Dice, y como el Señor sabe todas las cosas, dice, y cuando vuelvas, consuela a tus hermanos. Después que pase la revolcada que te estoy profetizando, regresa y consuela a aquellos que van a pasar por lo mismo que tú acabas de pasar. Vive agradecido del Señor. La aplicación de este punto es que un corazón agradecido reconoce que nada escapa del plan de Dios. La gratitud fortalece la fe, cambia la perspectiva y glorifica a nuestro Señor. ¿Cómo concluimos? Concluimos con que la voluntad de Dios no siempre es fácil, pero siempre es buena. Siempre la voluntad de Dios es buena, aunque no sea fácil. Que vivir agradecidos nos mantiene en comunión con Él, nos libra del desánimo y nos llena de paz. El creyente maduro, mi querido hermano, aprende a decir lo siguiente: Señor, no entiendo todo, pero confío en ti y te doy gracias. Esta semana los voy a dejar con un desafío. Lo he llamado el desafío pastoral, porque soy yo que lo estoy desafiando. Pero esta semana trata de hacer una lista de motivos de gratitud. Cada mañana da gracias por 3 cosas nuevas. Si no tienes 3 cosas nuevas que agradecer,
Hay que cuestionarse porque el Señor dice en su palabra que sus misericordias son ¿qué? Mira cómo se lo saben. ¿Las puedes enumerar? ¿Sabe qué? Hoy caminaba yo a buscar unas copias a otro lado y cuando caminaba sentí la brisa. Dije, wow, Señor. Wow. Qué bendición que todavía puedo sentir. Gracias, Señor. Iba caminando y miraba el sol y decía, Señor, gracias porque todavía puedo ver. Miraba hacia acá y veía la paz que tenemos en este estacionamiento. Señor, gracias porque todavía me tienes en un lugar donde por lo menos hay algún tipo de tranquilidad. El otro día decía, aunque usted no lo crea, y yo sé que esto para usted va a ser muy difícil de creer, pero le di gracias a Dios por mi suegra. Los de la célula están aquí de testigos. ¿Sí o no, mis hermanos? Los de la célula, a la célula que fui. ¿Sabe por qué? Porque es una bendición tenerla. Y el otro día mi esposa no se dio cuenta, pero ella se estaba quedando dormida y dije, Señor, gracias, porque aunque ronque, no, dije, Señor, gracias, porque tengo una compañera fiel en mi vida. Se preocupa por mí. Me combina, mire cómo me combinó hoy. Yo dije, voy a parecer una nube de lluvia, pero da gracias a Dios por lo que tienes. Que no tienes los papeles todavía, da gracias a Dios porque todavía no te han sacado. Que no da gracias a Dios porque todavía estás aquí. Y cuando los veas, dice, Señor, tráele la ceguera que le diste a los de Sodoma y Gomorra. No tanto, ¿verdad? Pero que no me vean, Señor. Agradece por lo que tienes. Ora y abre esa palabra para que tu corazón sea lleno de gozo, de agradecimiento y de aceptación de la eterna, perfecta y buena voluntad de Dios. Póngase en pie, mi querido hermano. Le tengo buenas noticias. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y con esa buena noticia quiere decir que su voluntad tampoco cambia. Y esa voluntad de Dios para nuestra vida, para todo aquel que llega a Él, es que madure, que crezca y que glorifique su nombre. Quiere hacer de nosotros unas vasijas que algún día esté terminada. Dice la Escritura que la obra que empezó en ti y en mí, Él la va a perfeccionar hasta el día que nos encontremos con nuestro Señor. Vamos a orar. Señor y Padre, damos gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia y por todas las bendiciones que tenemos, Señor, y por aquellas cosas que a veces no nos damos cuenta que las tenemos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón agradecido, lleno de gozo. Padre, un deseo de poder hablar contigo en comunión, consultarte, escucharte. Pero también, Señor, un corazón dispuesto a aceptar tu voluntad, entendiendo, Señor, que es buena, agradable y perfecta. Y que lo que tú deseas, Señor, es mucho mejor que lo bueno que yo deseo. Y que lo que tú tienes para mí, Señor, es mucho mejor de lo que yo pueda producir. Padre, te pido que ayudes a tu iglesia y que a todos nos des un corazón agradecido. Doy gracias, Señor, por esta iglesia, por la gente que tú envías a este lugar. Gracias, Señor, por cada miembro, por cada visitante, por cada hermano que se ha unido, Señor. Porque tú tienes un propósito en sus vidas. Habla a sus corazones, Señor. Sé tú impartiendo, Padre, consuelo, dirección, paz, lo que ellos necesiten, conforme, Señor, a tus riquezas en gloria. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.